Buenas noches, que el Eterno los bendiga. Amén. ¿Cuánto recibe la bendición del Eterno en esta noche? Muy bien. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel, capítulo 2. El libro de Daniel, capítulo 2. Hoy vamos a hablar acerca de cómo debemos confiar en Dios en medio de la prueba, en medio de la situación o en medio de la crisis. Recuerden que el mundo, sobre todo Europa, está viviendo hoy momentos álgidos, momentos de toma de decisiones. Sabemos que hay una guerra que está aconteciendo y que eso puede perjudicar a otras naciones. O sea, hay una crisis, hay un problema enorme que nadie está libre de ello. Amén. Así que esto es el cumplimiento de la Escritura. El Señor dijo que antes de que Él regresara por su iglesia, era necesario que hayan rumores de guerra y hayan guerras. Esto ya no son rumores, estos son hechos. Leamos la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 2. Vamos a ponernos de pie por reverencia a la Escritura de Dios y leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. E hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hecho pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Amén. Tome asiento. Una sentencia inminente que se estaba por dar. Bien, amados hermanos, sabemos que todos vivimos y atravesamos situaciones diferentes. La crisis no solamente se puede dar en guerra, sino también en nuestra economía, en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones familiares. La crisis siempre va a estar presente en cada vida. El problema no es la crisis. El problema de los problemas es que usted no sabe cómo resolver una crisis cuando llega a nuestras vidas. Es interesante saber hoy que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, no le prometió al hombre un paraíso en la tierra. Hay un evangelio que se está predicando y que se ha venido predicando por tiempo acerca de un paraíso en la tierra. Por ejemplo, hay predicadores que le dicen a la gente: si tú vienes a mi iglesia o si tú vienes a Cristo, tus problemas se te acaban. Si tú vienes a Cristo, tu relación se soluciona. Si tú vienes a Cristo, tu economía te va a ir bien. Y comenzamos a presentarle falsas esperanzas, a darles promesas que jamás Dios mandó a que las demos. Y eso es un problema, un falso evangelio donde presentamos los regalos de Dios y no al mismo Dios. Aquí vamos a encontrar en esta situación, en la vida de Daniel, el verdadero sentido de caminar con Cristo, el verdadero sentido de caminar con Dios. ¿Y qué pasa cuando la gente acepta ese tipo de promesas y comienza a llegar a la iglesia porque le dijeron que mientras él vaya, sus problemas matrimoniales se solucionarán, sus problemas económicos se van a solucionar, o cualquier problema que tenga de cualquier índole va a ser solucionado? ¿Qué pasa cuando no reciben lo que ellos vinieron a buscar? Se frustran, comienzan a pensar que el evangelio es una mentira.
El problema es que nosotros no sabemos dar el mensaje. Recuerden que el objetivo de Jesús en la cruz fue salvarnos del pecado, salvarnos del infierno, darnos salvación. Para eso murió Jesús. Amén. Ese es el objetivo principal. Pero las demás cosas, dice la Biblia, que vendrán por añadidura. Así lo dice Mateo 6:33. Primero busquen el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas vienen añadidas. El problema es que nosotros presentamos las añadiduras y dejamos el objetivo principal. La Biblia nos enseña la vida de 4 muchachos: Sadrach, Mesach y Abednego. Lo encontramos en 1 Daniel capítulo 1 versículo 19. 4 muchachos que habían sido deportados de su tierra natal, Israel, habían sido llevados a un imperio caldeo o babilónico, donde el rey o el emperador era un hombre maquiavélicamente malvado, era un hombre sanguinario. Dice la Biblia que él al que quería daba vida. Recuerden que el primer imperio que la Biblia menciona en el mundo es el imperio babilónico. ¿Alguien se acuerda en el Génesis 11 qué había allí? ¿Qué dice el Génesis 11? Habla de la torre de confusión. Babel significa confusión. Dice la Biblia que esa torre, los hombres comenzaron a construirla para poder llegar ¿a dónde? ¿A dónde querían llegar los hombres con sus medios? A Dios. Miren, la religión más antigua no es el catolicismo, es la religión babilónica. Por eso que Babilonia simboliza a la religión actual, en la cual muchos creyentes siguen. Lo dice Apocalipsis, que un día caerá Babilonia. Lo más interesante de este imperio, del imperio caldeo persa de Babilonia, es que en ese territorio, en ese espacio geográfico, allí estaba la torre de Babel. O sea, la religión más grande del mundo que Dios tuvo que traer abajo. Por lo tanto, la palabra religión significa alcanzar el favor de Dios o alcanzar a Dios a través de nuestros propios mecanismos, a través de nuestras propias costumbres o a través de nuestro esfuerzo. Eso significa religión. Si usted hace del cristianismo una religión, siempre va a confiar en usted mismo, en sus buenos modales, en su buena ética, en su buena diplomacia, en su forma de vivir, cuando la salvación ha sido entregada por gracia. Y eso tenemos que ir erradicando de nuestra cabeza. Hay gente que ayuna para ser salvo, o hay gente que ora para ser salvo, o hay gente que ofrenda o hace algunas normas bíblicas con la intención de ser salvo. Y eso es una mala formación del creyente. Nosotros hemos sido salvos por gracia. Ayunamos, oramos, ofrendamos, hacemos lo que la Biblia nos manda por amor a aquel que nos salvó. Amén. Cuando nosotros comenzamos a comparar nuestras obras, que de repente son buenas, estamos diluyendo, minimizando el sacrificio que Jesús hizo. Por lo tanto, nuestro evangelio se vuelve religión, se vuelve una religión. Y la Biblia dice que los judíos fueron apresados a Babilonia, y dentro de ellos estaba Daniel. Estaba Daniel. Dice la Escritura que Daniel y sus amigos sobrepasaban de sabiduría ante todos los magos, astrólogos, gobernantes que habían en Babilonia. Eran hombres muy sabios. Pero resulta que años más tarde hay una crisis gubernamental, una crisis que la cabeza de Daniel estaba lista para ser degollada. Nabucodonosor representa a uno de los reyes malvados, algunos de los reyes que eran despiadados y que la palabra de ellos era inmisericordia.
no se podía retractar de lo que había dicho. Sabemos que el rey tuvo un sueño, pero el rey no quiso contar el sueño. El rey quería que sus sabios, sus brujos, los hechiceros y todos los que pretendían ser sabios en el gobierno le interpretaran el sueño y le dieran el sueño. Y eso se creó una crisis tremenda, porque hubo un edicto donde el rey, al ver que los magos, los sátrapas y los sabios no podían interpretar el sueño, él declaró un edicto. Vamos a ver el edicto. Vamos al versículo 13 del mismo capítulo. Y se publicó el edicto en el 12, dice así: por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios, porque no había nadie que pudiese resolver el asunto del rey. Y el rey mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y también buscaron a quién. ¿Quiénes estaban entre los sabios? Daniel, Sadrach, Abednego y Misael. Y van a morir, hermano. Miren la crisis. Aquí viene lo bueno. Aquí quiero que presten mucha atención. Hay un problema enorme. Daniel pudo haber huido. Es una salvedad. ¿Cuántos de ustedes cuando tienen problemas huyen? Daniel pudo haber hecho eso. Daniel hubiera dicho: yo no tengo culpa. Si el rey soñó y no nos quiere decir que soñó y nos va a matar porque, pues, ¿quién le puede interpretar esto? Pues yo me huyo. ¿Cuántos gobernantes, cuántos hombres sátrapas huyeron cuando se dictó el edicto? Muchos. Esa es una de las características de un hombre o una mujer que cuando tiene problemas, en lugar de acudir a Dios, huye. Pero ¿cómo reaccionó? ¿Cómo reaccionó Daniel? ¿Cuál es la reacción que usted debe tener cuando los problemas llegan a su vida? ¿Cómo debe reaccionar un cristiano cuando la crisis llega a su casa, a su economía, a su matrimonio? Cuando la crisis llega a tu relación, ¿cómo debe reaccionar el cristiano? Pues vamos a ver, y esto es importante, que quiero que usted pueda entender la reacción que tuvo Daniel como un verdadero espiritual. Y aquí vamos a comparar entre el espiritual y el religioso. Tengan mucho cuidado, que los religiosos se parecen, pero no son espirituales. Así como el trigo se parece a la cizaña, pero cuando agarras su gavilla y la destrozas para buscar el fruto no hay, así también un religioso se parece a un espiritual. Primero, un espiritual afronta la situación. Escuche bien eso. Esta es una característica. Todo cristiano que es espiritual no huye, afronta. Así sea el culpable, así él haya hecho el problema, va a afrontar. Amén. Esa es la característica de un espiritual. Pero también el espiritual es una persona sociable. Es una persona que siempre va a brillar ante las tinieblas. El religioso no quiere juntarse con la gente. Cuando se hace cristiano y se vuelve usted religioso, en lugar de acercarlo más a la familia, de acercarlo más a los amigos o a los inconversos, resulta que su religión termina por alejarlo de la familia, de los amigos y de los inconversos. ¿Cómo usted va a predicar el evangelio si usted se aleja de los inconversos? Jesús dijo claramente que nosotros somos la luz del mundo. ¿Y dónde se pone la luz? Para que alumbre. Y si usted se aleja de los inconversos, si usted se vuelve un antisocial y por causa de su religión ya no quiere ir a la casa de la tía, a la casa del primo, ya no visita a los que antes visitaba porque ahora es cristiano, ¿cómo usted va a brillar en las tinieblas? El religioso se aleja. Miren a Jesús.
Jesús estaba en lugares donde usted y yo no estaríamos. Jesús comía con gente que estoy seguro que usted y yo no comeríamos. Era invitado por personas de mala reputación. Y Jesús aceptaba las invitaciones. Pero ¿cuál era la mentalidad de Jesús al ir a un lugar? ¿Cuál es la mentalidad tuya de ir a un lugar? Es de predicar el evangelio, es de ser luz para otros. Dios permitió que Daniel llegara a Babilonia, en una nación donde la religión de antaño había fecundado allí en Babilonia, donde había tinieblas, donde reinaba la oscuridad, la mentira y el engaño. Ahí había mandado a su iglesia. Sadrach, Mesach y Abednego representan a la iglesia del Señor en medio de una nación, en medio de un imperio malvado. Y dice la Biblia que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego hicieron un pacto con Dios. Decidieron no contaminarse con la comida del rey. Y no solamente con la comida, con las costumbres, con la forma de vivir. ¿Sabe cuál es el pacto que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que usted debe proponer en su corazón? Miremos ahí el versículo 8, que dice la Escritura: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Por tanto pidió a los jefes de los eunucos que no se les obligase. ¿Has propuesto en tu corazón no contaminarte con tus familiares mundanos que hablan lisuras, que visten indecorosamente, que andan de parranda en parranda? Si tú has propuesto en tu corazón no contaminarte con los que te rodean, con este mundo y con todas las cosas que el mundo ofrece, entonces tú eres luz. Entonces sí puedes brillar. Pero si todavía no has propuesto en tu corazón aquello, corres un peligro, porque tarde o temprano vas a aprender las costumbres que hace el mundo. Solo para aquellos que toman la determinación de ser diferentes, de ser luz, es que Dios les da sabiduría y les da gracia para brillar. A los que no han tomado la determinación y cada vez que salen de la iglesia, en sus casas, en la calle, en la universidad, recuerden que la vida cristiana no se hace en la iglesia, se hace en la casa, se hace en el trabajo, se hace afuera. Si usted afuera es otra persona y aquí otra persona, usted no es luz. Usted es un hipócrita, lleno de tinieblas. La persona que realmente es luz se comporta en la iglesia como también se comporta en la calle. Daniel se comportaba igual como se comportaba en Israel, donde lo veía la familia, donde lo veían los sacerdotes, los líderes, los pastores. También él se empezó a comportar igual en una tierra ajena. Amén. Eso es luz. Ya decidió usted. La crisis que tuvo en el tiempo de Daniel, ya Daniel sabía cómo reaccionar. Y hoy la Biblia nos enseña la forma en que debemos reaccionar cuando tenemos problemas en nuestro hogar, en nuestra casa. Un joven que no tiene los principios de la palabra que hoy voy a mencionar, ¿sabe lo que piensa cuando tiene problemas en su casa con su papá y su mamá? ¿Piensa en qué? En irse. El primero que la enamora o lo enamora se manda, piensa en irse. Pero el cristiano, el joven cristiano, el hermano cristiano que tiene la espiritualidad, la sabiduría de Dios, hace lo siguiente. Uno, en el versículo 14 y 15 veamos cómo reacciona Daniel ante la crisis. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, el que había salido a matar a los sabios. Le habló con sabiduría. ¿Cómo debe usted afrontar un problema? Con
sabiduría y con prudencia. ¿Qué nos enseña este principio número 1 de la reacción ante los problemas? Cuando tú tengas un problema, no interesa de qué índole, primero pide paz. No resuelvas tus problemas enojado. No resuelvas las crisis en la situación en que te encontró, porque vas a tomar malas decisiones. Recuerden que el temperamento que tenemos lo heredamos de nuestros padres, pero el carácter no. El carácter es una construcción que se va haciendo, es una formación que nosotros vamos desarrollando en el transcurso de la vida. Yo he oído gente decir: yo no sé por qué mi hijo, mi hija se comporta tan feo si yo no me comporto así, dice papá y mamá. Es que el carácter que tu hijo o tu hija está formando, lo está cogiendo del mundo. Cuando nosotros no formamos el carácter como lo formó Daniel en las cosas del Señor, vamos a reaccionar mal. Y hay mucha gente que confunde temperamento y carácter. Cuando usted se enoja y reacciona mal y no quiere que nadie le hable porque está tan enojado o tan enojada, eso es su temperamento que salió a flote. El carácter es la toma de decisiones, es las cualidades que tiene el cristiano de cómo afrontar una situación. Amén. ¿Cómo se afronta una situación? Con sabiduría y con prudencia. El primer requisito: cálmese cuando tiene problemas. No tome decisiones enojado. No tome decisiones enojada, porque las decisiones van a salir mal. Dios no actúa cuando el hombre está enojado. Dios se aleja. Dios no se hace responsable cuando el hombre está enojado y toma decisiones. 2, versículo 16. Vamos al versículo 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación. Mire el segundo aspecto que debe tomar usted cuando tiene problemas: calma. Tiene que entrar en calma. Serénate, moreno. Tienes que entrar en calma. No te desesperes. Hay hermanos que cuando tienen un problema, se le enferma el hijo o la hija, ¿sabe lo primero que hace? Corre al hospital. Que no está mal, hermano, pero lo primero que debería usted hacer es correr a Dios, ir donde el Señor y luego ir al hospital. La calma te hace pensar sabiamente. La desesperación te hace actuar mal. ¿Entiendes eso? La calma te hace pensar sabiamente. Cuando tú te calmas, a pesar que la crisis está en tu casa y es fuerte, y tú te calmas, vas a tener paz, vas a tener luz, vas a tener sabiduría para tomar decisiones. Ya el rey había dictado sentencia. No había tiempo para ayunar, para orar. El problema de muchos de nosotros es que no oramos, no estamos en relación con Dios. Por eso yo recibo muchas llamadas de hermanos que me piden oración cuando tienen problemas. Y se les ve una desesperación tan grande que yo me doy cuenta que estos nunca oran, nunca hacen un ayuno, nunca tienen una relación con el Señor. Porque la forma en que piden la oración es tan desesperante que pareciera que su fe no existiera en sus vidas. Pareciera que no tuvieran confianza en el Señor. No había tiempo para Daniel para ponerse a orar. Mira, hermano, nosotros tenemos que vivir una vida de oración, una vida de consagración en la palabra, para que cuando venga la crisis, hay muchas veces que el problema llega y no nos da tiempo para poder solucionarlo. A veces tenemos que tomar decisiones de inmediato, a veces tenemos que correr rápido a solucionar el problema y no nos da tiempo. Y es ahí donde usted quiere ponerse a orar, es ahí donde usted recién quiere ponerse a ayunar, es ahí donde usted recién quiere ponerse a cuentas con Dios. Debemos estar listos para que cuando venga la crisis podamos enfrentar el problema. Miren a David.
Un muchacho de 17 años que tenía una relación con Dios, una constancia en la vida cristiana con Dios. Y cuando llega a visitar al ejército de Israel, vio que había un gigante que estaba atolondrando los pensamientos, amenazando al pueblo de Israel. ¿Y sabe lo que dijo David? Yo voy a derrotarlo. ¿Por qué David vio la crisis de este tamaño? Porque era un hombre confiado en Dios. ¿Sabe cómo usted se da cuenta que usted es una mujer de fe o un hombre de fe? Cuando llega la crisis, la forma en cómo reaccionas te va a dar testimonio si tú tienes fe o no tienes fe. La forma en cómo actúas cuando tienes un problema es que te vas a dar cuenta si eres un hombre o una mujer de fe. Si tu reacción es de desesperación y comienzas a buscar ayuda en otras cosas y menos en Dios, es que nunca has tenido fe, que simplemente tu fe es una fe mínima y no sirve para grandes cosas. ¿Se imagina usted a David decirle a Saúl: déjame ir a ayunar, déjame orar, déjame ir a hacer ciertos rituales para venir a derrotar al gigante? David quería enfrentarlo en el momento en que oyó el problema. El problema no lo podemos dejar para mañana. Cuando usted tenga un problema, usted tiene que darle prioridad a sus problemas de solucionarlos. Amén. David vio el problema tan pequeño. Solamente los hombres de Dios, los hombres que tienen una relación con el Señor, que buscan al Señor constantemente, ¿sabe cómo van a mirar sus problemas? Así. Pero los que no, los van a ver como Goliat. Saúl veía a Goliat como algo inmenso e imposible de derrotar. Y aquí encontramos a Daniel, que cuando estaba sumergido en la crisis, él tuvo calma. La calma significa confianza. Significa confianza. Vamos al libro de Éxodo 14:14 y veamos qué dice ahí la escritura. Cojan este texto como una promesa de Dios que se la haya dado en este momento personalmente. Mira lo que dice Éxodo 14:14. Jehová peleará, ¿por quién? Por nosotros. ¿Y cómo tenemos que estar nosotros? ¿Cómo vas a estar tú cuando hayan problemas? ¿Vas a dejar de venir al culto? ¿Vas a dejar de orar? Pero ¿qué pasa cuando tienes problemas? Ya no vienes al culto, ya no oras, te rebelas contra Dios, comienzas a pelearte con los hermanos, andas malhumorado, andas enojado, andas enojada, todo te parece mal. Es porque tú no tienes paz. Y si no tienes paz, no tienes fe. Y si no tienes fe, jamás podrás vencer los problemas. La calma representa el grado de fe que nosotros tenemos. Cuanto más fe tenemos, más tranquilos, más confiados estaremos en Dios. Amén. Más confiados. Así que Daniel tuvo calma y entró a la presencia del rey y le pidió tiempo. El verdadero hombre espiritual siempre se compromete a solucionar los problemas. Miren, esto es maravilloso. No solamente tenemos que reconocer que hay un problema en el hogar, que hay un problema en la casa, sino tenemos que ser parte de la solución del problema. De nada sirve saber que hay un problema. El religioso siempre va a culpar a la otra persona. El religioso siempre va a decir: tú tienes la culpa, por tu culpa ha venido esto, por tu culpa y por tu culpa. El espiritual va a analizar en el tiempo de calma la situación y va a reconocer cuánto de culpa tiene en el problema. Y cuando éste se da cuenta que también tiene culpa en el problema, lo primero que va a hacer para solucionar el problema es reconocer que también es culpable y va a pedir perdón. Pero si usted dice: no, yo no tengo la culpa, él tiene la culpa, ella tiene la culpa, y usted sale de la responsabilidad, el problema nunca se va a solucionar. Cuando usted vea el problema y usted
se dé cuenta que usted también es culpable, usted pida perdón. Amén. Pida perdón. Pero ahí no queda todo. Mi maestro me enseñó un día esto, y que siempre lo pongo como ejemplo. Imagínense ustedes que yo rompa el techo, haga un agujero en el techo de su casa. Y yo reconozco que yo hice el hueco, hasta ahí está bien. Y yo llego a usted y le digo, mire, yo tiré la piedra, yo hice el hueco, quiero que me perdone, discúlpeme. Usted como cristiano me va a perdonar. Está bien, te perdono. Y yo me voy libre, me voy absuelto de la culpa de haber hecho el hueco y me voy a mi casa tranquilo. ¿Verdad? Hasta ahí muchos llegan. Reconocen que tienen culpa y van y perdóname, y ahí quedó la cosa. Ahí no quedó. Daniel nos va a enseñar que hay otra cosa que hay que hacer: comprometerse a solucionar el problema. Entonces muchos llegan hasta ahí. Oye, perdóname, yo tengo la culpa, yo hice el hueco y ahí listo, y se mandan. Pero el problema sigue latente. Al rato llega la lluvia y comienza a entrar el agua a la casa. El dueño de la casa se va a acordar de ti y va a empezar a criticarte porque dejaste el problema ahí. ¿Cuál sería la solución? Uno, que tú reconozcas que hiciste el hueco, que pidas disculpa y que vayas y traigas algo para solucionar el problema que hiciste, para que cuando venga la lluvia el agua no entre y nunca el dueño de la casa se acuerde que le hiciste un agujero en su techo. Eso es solucionar un problema. Daniel entra a la presencia del rey y miren lo que le dice en el versículo 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él, miren el compromiso, mostraría la interpretación del rey. Ni un sabio había podido interpretar, dar solución al problema, y Daniel se estaba comprando un pleito que no era suyo. ¿Cuántos están dispuestos en el hogar, en la casa, en la escuela, en sus relaciones, en cualquier área de su vida? ¿Cuántos están dispuestos a comprometerse a solucionar los problemas? Aunque usted no sea el culpable, aunque usted no tenga la culpa. ¿Cuántos se comprometen como Daniel, confiando en Dios que pueden solucionar ese problema? En palabras criollas, ¿cuántos son capaces de comprarse un pleito en su casa para solucionarlo? ¿Cuántos son capaces de comprarse el pleito que otro hizo dentro del hogar? No me refiero a pleitos ajenos, sino todo lo que tenga relación contigo, de asumir la responsabilidad como Cristo. Cristo compró nuestros pecados, compró nuestros problemas y fue a la cruz y nos perdonó. ¿Cuántos están dispuestos a comprometerse a dar solución a los problemas? ¿O usted de los que huyen, de los que dejan que otros solucionen el problema? Miren lo que pasó con Daniel. Se comprometió. Aspecto número 3, que es muy importante: la confianza en Dios. Vamos al versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieren como los otros sabios de Babilonia. Miren aquí hay algo importante. ¿A dónde acudió Daniel cuando se comprometió a dar solución al problema? ¿A quién? A Dios. ¿A dónde vas a ir cuando tengas problemas? Pues al banco, ¿verdad? Si tienes problemas financieros, corres al banco y te endeudas y después te ponen una tasa de morosidad y después te quitan todo y no puedes ni dormir y te enfermas por todo ese tipo de presión que hay. ¿Por qué no vamos a Dios? ¿Sabe por qué la gente o los cristianos, muchos de ellos, no van a Dios? Es porque no creen en Dios. Ay, no diga eso, pastor, me dijo uno. Si todos los que vienen a la iglesia es porque creen en Dios. No, porque el diablo también viene a la iglesia y también cree en Dios. ¿El diablo cree en Dios o no?
¿Qué dice Santiago capítulo 1 versículo 19? Los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero hay cristianos que no creen en Dios porque creen en Dios a su manera. ¿Qué es creer en Dios? San Juan 7:38. Esta es la forma en que en verdad tú crees en Dios y tienes confianza en Dios. El que cree en mí, como dice, ¿cómo tienes tú que creer en Dios? Como dice este libro. Si tú no crees en Dios, como dice este libro, pero tú crees en Dios a tu manera, en tus conceptos, en tu forma de pensar, tú no crees en Dios, eres un incrédulo. Y hay muchos en las iglesias que creen en Dios no como dice este libro, porque este libro es muy pesado. Creen en Dios como ellos piensan de Dios. Entonces, para Dios eres un incrédulo, eres una persona no creyente. Y de esos en las iglesias hay muchos. Hay muchos en las iglesias que no creen en Dios. Mientras estaba en una conferencia allá en la sierra, un pastor me dijo: hoy entendí algo. Yo tenía mis propios conceptos de Dios y yo creí que estaba bien, pero hoy he entendido que si yo no creo en lo que dice este libro, yo no estoy creyendo en Dios. Si usted no cree como dice este libro, usted no es creyente, usted es incrédulo. Porque este libro es el libro más odiado de la historia. Se levantaron reyes, emperadores como el César por destruir este mensaje. Intentaron quemar este libro, intentaron prohibir este libro, y hasta ahora sigue existiendo. Pero ¿sabe usted qué hay detrás de este libro? ¿Cuánta sangre ha corrido para que este ejemplar llegue en tus manos? ¿Sabe cuántos mártires de la fe han tenido que morir aserrados, comidos por leones, perseguidos, sin familia, desnudos, maltratados, para que este libro llegue en tus manos y tú puedas creer en Dios conforme a la Escritura? Miles y miles. Y sería de nuestra parte una mala acción de no ser agradecidos, de empezar a creer como dice la Biblia. Un hombre me dijo hace tiempo: yo creo en Dios, pero yo no congrego. Porque yo congrego en mi casa, yo leo la Biblia, oro y ya. Y es suficiente. Entonces le dije: tienes que coger las Biblias de todo el mundo y arrancar Hebreos capítulo 10, versículo 25. El hombre ni siquiera había leído lo que dice Hebreos 10:25. Cuando lo leyó, y dijo el hombre: wow, yo pensé que no estaba. Yo pensé que no era necesario venir a una casa así y congregarnos todos. Ahí dice la Biblia: no dejándose de congregar como muchos tienen por costumbre, mirando que el día se acerca. Entonces Daniel comprendía que la confianza que él tenía era porque él le creía a Dios conforme a la Torá y a la Tanaj, que es la Biblia, la Escritura, y le pidieron confianza. ¿Cuánto confías en Dios? ¿Cuál es el grado de confianza que tú tienes en Dios? ¿Se imaginan a Jesús durmiendo en la proa? Y mientras el mar azotaba y los discípulos tratando de sacar el agua, de luchar contra las bravas olas del mar, y Jesús durmiendo. ¿Se acuerdan de Jonás? Los marineros allá afuera que timoneaban el barco para que no se hundiera, y Tomás estaba abajo, Jonás estaba abajo, durmiendo tranquilo, de lo más tranquilo, mientras el resto estaba desesperado. ¿Se acuerdan de Pablo en Malta? Cuando el barco que lo llevaba a Roma
comenzó a entrar en una tremenda crisis, una marejada enorme en medio de la mar, y el barco se hundía, y los capitanes y los del ejército, los soldados, viendo la forma de cómo mantener firme el barco, y Pablo tranquilo. Comenzaron a botar las cosas y los enseres del barco porque el barco se hundía, y Pablo tranquilo. ¿Cómo reaccionas tú ante los problemas? ¿Cómo reaccionamos ante los problemas? Cuando no tenemos la confianza en Dios, la gente acude a los brujos. La gente se busca a cualquiera que le dé forma de solucionar sus problemas. Cuando tú no tienes confianza en Dios, jamás verás los deseos de tu corazón cumplidos. Amén. Pero ¿qué más hizo también Daniel? Compartió la carga. Cuando hay un problema familiar, compártalo con la familia. Pero no solamente con la familia. Si tienes un problema, compártelo con los ancianos de la iglesia, con los hombres maduros. Tienes un problema en la casa que no puedes solucionar, un problema en tu matrimonio, un problema en tu economía, puedes venir y compartirlo. No a cualquiera, al pastor, a los ancianos, a los maduros, y decirles: amado hermano, este es mi problema, tengo este problema, necesito ayuda, y Dios va a obrar. Daniel compartió el problema con sus amigos, no se lo quedó para él solo, compartió el problema. Y a veces los problemas en mano de dos se solucionan mejor que cuando pretendemos solucionarlos personalmente. ¿Y sabe lo que pasó en el versículo 17 y 18? Luego se fue a la casa y le hizo saber a sus compañeros para que pidiesen a Dios que les ayudara. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual Daniel bendijo al Dios de los cielos. Cada vez que tú te comprometas a confiar en Dios, vas a dormir tranquilo. El Salmos 4:8 dice así: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque tú, oh Jehová, me haces vivir ¿cómo? Confiado. Hay gente que no puede dormir. Hay personas, hermano, que no pueden dormir porque tienen un hijo enfermo, porque tienen a la mamá enferma, porque tienen una deuda, porque tienen cualquier problema. No pueden dormir, hermano. ¿Sabe por qué no pueden dormir? Porque no confían en Dios. Y se la pasan la noche en vela, pensando cómo solucionar el problema, y no lo entregaron a Dios. Daniel tenía un día, se fue a dormir, y Dios le reveló el secreto del rey en un sueño, en una visión de noche. No había tiempo para orar, no había tiempo para pensar. Tenía que ir a la cama para que Dios le revelara el problema, y Dios le reveló el problema. Hay problemas, hermano, que no necesitan oración. No necesitan oración ni ayuno, necesitan acción. Necesita que tú acciones, que reconozcas, que te muevas, pero ya, para que Dios pueda actuar. Si tú no reconoces el problema, no vas a poder reconocer o tener la solución. Cuando tuvo el triunfo de la revelación, Daniel, dice la Biblia que Daniel hizo 4 cosas, y que quiero que usted lo haga. Cuando usted sabe cómo darle solución al problema que usted tiene, usted haga 4 cosas importantes. 1, adore a Dios. 2, sea humilde. Sea humilde. La humildad es una característica del hombre espiritual. El humilde siempre va a ser agradecido. Esa es la característica número 1 de un humilde. Siempre va a ser agradecido. No tiene para comer, dice: gracias, Señor. No tiene trabajo, dice: gracias, Señor. Tiene enfermedades, dice: gracias, Señor. Siempre va a ser agradecido. Esa es la actitud no anda renegando. Ay, ¿por qué a mí no me sana y a otros sí lo sana? Ay, ¿por qué el vecino que es borracho, él sí está bien sano y yo enfermo? No, el verdadero humilde jamás cuestiona a Dios. Jamás cuestiona a Dios de las decisiones que Dios hace. En el libro de 2 de Corintios capítulo 13, Pablo tenía una enfermedad.
la sinusitis, tenía legaña y se le iba las narices en agua. Y él le pidió al Señor 3 veces que lo sanara. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, Pablo, no te voy a sanar. Y Pablo no le hizo huelga de hambre al Señor. Cristianos en diferentes sectas evangélicas que le hacen huelga de hambre al Señor. Y me meto en ayuno hasta que Dios solucione mi problema. Eso se llama huelga de hambre, como hacen los profesores, los médicos. A Dios tú no lo puedes presionar para que le haga algo. El hombre humilde siempre será agradecido en todas las esferas de su vida. Luego, la actitud de servicio. Eso es lo que nadie quiere hacer. Solo los espirituales tenemos actitud de servicio. ¿Qué es el servicio? Jesús dijo: el que quiere ser grande. La gente quiere estar como cabeza y no por cola. Hay una promesa en la Biblia que dice: tú estarás por encima y no por abajo. Serás cabeza y no cola. Y todos quieren esa promesa y la repiten y dicen: Dios ha prometido, si es verdad, pero ¿cuál es? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú para que Dios te ponga por cabeza, encima y no por cola ni por abajo? Tienes que tener actitud de servicio. Tienes que servir a tus padres si están vivos, servir a tus pastores si están vivos, servir a la iglesia si están vivos, servir en todo lo que tenga que ver con Dios, servir al prójimo. Si tú no tienes actitud de servicio y esperas que otro haga las cosas por ti, tú nunca estarás arriba. Siempre serás un fracasado frustrado, siempre vivirás de los demás, siempre soñarás y nunca tus sueños serán realizados porque no tienes actitud de servicio. Jesús dijo: yo he venido a servir, no a ser servido. Y por esa cualidad Dios lo exaltó en lo sumo. ¿Saben cómo terminó Daniel? Siendo el segundo del rey. Se humilló y Dios lo exaltó. Póngase de pie. Dios lo exaltó cuando encuentre en usted ese corazón de servicio. Señor, sabemos y creemos que la verdadera espiritualidad no consiste solo en cargar una Biblia, no consiste, Señor, en venir a una casa de oración. Señor, la vida espiritual consiste en ser luz para otros, consiste en anunciar las verdades y en testificar a Cristo. Amado Dios, yo te pido en esta noche, Señor, que esta palabra que ha sido revelada por tu Espíritu a través de la Escritura pueda quedar pregnada en el corazón de los hermanos. Haya, Señor, un sentido en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque hemos sido rebeldes muchas veces, porque no hemos creído en tu palabra, hemos creído como nosotros queremos. Gracias, Señor, porque tú nos llevas de poder en poder, de gloria en gloria. Gracias porque nos pondrás por cabeza y no por cola cuando empecemos a servir a los demás. Porque mejor es dar que recibir, mejor es servir que engrandecerse. Que la gloria sea tuya, Señor, que tú nos exaltes cuando fuere tiempo. En su momento, Señor, prepara nuestros corazones para servir a otros. Te damos gracias, Señor, porque nos has ayudado hoy a entender que las pruebas, las crisis, los problemas que vengan a nuestra vida podemos soportar en victoria porque confiamos en ti. Muchísimas gracias, Padre, porque ya tenemos la victoria en tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, hermoso mensaje, ¿verdad? Dios quiere pues